Dios me los bendiga, bienvenidos a la clase número 51 para la gloria de nuestro Señor. Espero en el Señor que se puedan quedar conmigo durante toda la clase y que podamos aprender juntos. Esta clase está muy interesante, vamos a seguir viendo en Segunda de Samuel el desenlace de toda esa historia que aconteció con el rey David y su hijo Absalón. Así es que comenzamos. Bueno. Vamos a orar como siempre lo hacemos para presentarle nuestra clase a nuestro Señor y que sea Él quien se glorifique en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Padre bueno, Padre eterno, venimos, Señor Dios poderoso, delante de ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, reconociendo que tú eres Dios soberano, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor, que tú eres fiel, que tú eres poderoso, Señor, y que gracias a ti, solo a ti, Señor, estamos en este día, Señor, de pie, Padre amado. Estamos respirando. Nos diste, Señor, una nueva oportunidad, Padre Santo, para levantarnos en este día. Señor, gracias, Padre amado. Gracias, Señor Dios poderoso. Padre amado, yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, que seas tú, Padre amado, llenando nuestra vida, Señor, que esta enseñanza, Señor, y todo lo que hagamos alrededor de este día, Señor Dios poderoso, seas tú, Señor, conduciéndonos, Señor, sea tu palabra llegando a nuestro corazón y haciendo rema en nuestra vida, Padre amado. Te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que quizá no van a poder ver la clase, Señor, te pido, Padre amado, que tú los lleves con bien a donde vayan, que puedan regresar con bien a sus hogares, Señor, y que puedan, Señor, sacar un tiempo para estar con tu palabra, Padre amado. Te pido, Señor, que te glorifiques, Señor, y que te glorifiques, Padre amado, con poder. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno. Qué bendición. No pude estar el sábado pasado en la clase, por eso no la pude ni siquiera grabar. Pero, ¿verdad? Esta semana tampoco pude hacerla con mis estudiantes. Esta es una clase que la voy a grabar para después enviárselas. Por asuntos que tenía que hacer. Bueno, pero la cosa es que nos quedamos bastante intrigados, ¿verdad? Bueno, pues la mayoría ya conocemos la secuencia de la historia, ¿verdad? Pero hay personas que están en la clase que no saben o no tienen el conocimiento y no han leído esta historia, por lo tanto se les está haciendo muy interesante, ¿verdad? No solamente por la enseñanza espiritual que nosotros encontramos en cada una de las palabras de la Biblia, ¿verdad? Sino también por el desenlace de los sucesos que estamos viendo. En este caso estamos viendo en Segunda de Samuel y estamos viendo, ¿verdad? Todo lo que le ha estado aconteciendo, o lo que le aconteció, más bien dicho, al rey David. Y estábamos viendo la semana pasada de cómo a él le tocó que huir de Jerusalén, ¿verdad? Abandonar todo porque su hijo Absalón se rebeló contra él, ¿verdad? Quería usurpar el trono y pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Lo último que vimos fue que el rey David se enteró, ¿verdad? Que Ahitofel, que era uno de los consejeros más cercanos a él, se había rebelado contra él y se había ido con Absalón, se había ido del bando de Absalón. Entonces David hizo una oración ahí pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que el consejo que Ahitofel le diera a Absalón fuera interrumpido, fuera estorbado, ¿verdad? Entonces, después de eso vimos que llegó su amigo Usai a donde él estaba, ¿verdad? Y le dijo David que le ayudara, ¿verdad? Que fuera, que le hiciera creer a Absalón que estaba de su bando, ¿verdad? ¿Para qué? Con el motivo o con ¿cómo se dice? Sí, con el motivo, ¿verdad? De interrumpir o de usurpar, ¿verdad? Lo que Ahitofel, el consejo que Ahitofel iba a darle a Absalón, ¿verdad? Y vemos que así como David se lo pidió a Dios que lo hiciera, así mismo Dios lo hizo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de ver el capítulo 17 de Segunda de Samuel y el capítulo 18. Así es que vamos a comenzar. Y el encabezado dice consejos de Ahitofel y de Usai. Dice, Segunda de Samuel, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ese era el consejo que le estaba dando, ¿verdad? Ahitofel a Absalón.
Entonces le estaba diciendo, ¿verdad? Voy a escoger 12,000 hombres, me voy a levantar y voy a seguir a David esta noche. Dice, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Entonces, Aitofel, ¿verdad? Le aseguró a Absalón, ¿verdad? Que podía atemorizar y matar a David porque estaba cansado, porque estaba débil de manos, o más bien dicho, ¿verdad? Porque sus ánimos estaban por el piso. Imagínense todo lo que le había pasado ya a David, ¿verdad? Por lo tanto, estaba, como dice aquí, débil de manos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que le dijo es que solamente iba a matar al rey, ¿verdad? Seguramente para evitar una guerra civil, ¿verdad? Y para evitar pues más matanzas, ¿verdad? Pero él lo dijo claro, ¿verdad? Iba directamente a matar a David. Y dice, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz, ¿verdad? Aitofel pensaba que al matar a David, todo el pueblo que se iba a resignar, ¿verdad? Y iba a seguir a Absalón como el nuevo rey, ¿verdad? Eso era lo que él pensaba. Y dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, llamad también ahora a Usai arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Acordémonos que ya Usai había llegado, ¿verdad? Ya le había hecho creer a Absalón, ¿verdad? Que estaba de su lado, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí a Absalón llamando también a Usai, ¿verdad? Que era íntimo amigo de David, para que también él diera su consejo o qué era lo que pensaba acerca de lo que ya había dicho este otro consejero llamado Aitofel. Entonces dice, cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Como ya les dije, el trabajo de Usai era entorpecer, ¿verdad? El consejo que había dado Aitofel, y eso fue precisamente lo que hizo. Ahora vemos aquí la soberanía de Dios contestando una petición de David, porque primero, Usai no era consejero, sino que era amigo de David, ¿verdad? Y el consejero de David era Aitofel, ¿verdad? Entonces vemos que aquí de la nada, ¿verdad? Absalón dijo, bueno, también llamemos a Usai para preguntarle, ¿verdad? Lo que él cree acerca de lo que ha dicho Aitofel, ¿verdad? Y dice, entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Ahora, se atrevió a desafiar grandemente, ¿verdad? Lo que había dicho Aitofel. ¿Por qué? Porque dice la palabra, yo creo que lo leímos, o si no es que si lo leímos, creo que fue la semana antepasada, de que lo que Aitofel aconsejaba tanto para David, ¿verdad? Como para el pueblo de Israel, era como si Dios estuviera hablando. ¿Por qué? Porque tenía una sabiduría tan grande, este hombre que Dios le había dado, ¿verdad? Una sabiduría tan grande a este Aitofel, ¿verdad? Que lo que él decía sí casi siempre era acertadísimo. Entonces le tenían gran confianza en cuanto a pedirle consejos David, ¿verdad? El rey David. Y no solamente le pedían consejos, sino que seguían los consejos que ese hombre les daba. Entonces Usai dijo, bueno, sabes que esta vez no estoy de acuerdo con lo que dijo Aitofel. Dice, y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayera en algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que
están con él son esforzados, ¿verdad? Husai le recordó básicamente a Absalón, ¿verdad? La experiencia y genio militar que David tenía, ¿verdad? Ya que desde una temprana edad, como nosotros sabemos, ¿verdad? Porque hemos estudiado la historia, había sido un hombre experto, ¿verdad? Un hombre de guerra, ¿verdad? Lo cual había que considerarlo porque también pues tenía experiencia escondiéndose, como ya sabemos, de los que lo persiguieron, ¿verdad? En este caso lo persiguió el rey Saúl por mucho tiempo, ¿verdad? Y David tenía experiencia en esto, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, no iba a ser tan fácil matarlo, como había dicho Ahitofel, ¿verdad? Además de eso, cualquier derrota, ¿verdad? Como vimos de los hombres de Absalón, podría poner al pueblo a temblar, ¿verdad? A dudar, ¿verdad? Dada la fama del guerrero que era David, ¿verdad? Entonces esto lo que iba a provocar era que todos se volvieran otra vez con David y que abandonaran a Absalón, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que lo que Ahitofel le había dicho era acertado. ¿Por qué? Porque necesitaban ellos atacar a David lo más pronto posible y, pues, como dijo Ahitofel, matarlo solamente a él. Ahora, el consejo podría haber sido acertado, pero no estaba bien y no estaba bien delante de los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, el plan de Dios no era, ¿verdad? Que este muchacho derrotara a su padre en esta batalla, ¿verdad? Para usurpar el trono, ¿verdad? Entonces, tal como David lo dijo, lo pidió al Señor, ¿verdad? Que estorbaran el consejo de Ahitofel, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Ahitofel? Haciendo que pudiera ganar tiempo para David escapar o hacer o reagrupar sus hombres, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces dijo, este es Husai hablando, ¿verdad? Diciéndole a Absalón, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo con el consejo que le había dado Ahitofel. Entonces dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en la multitud como la arena, como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces lo que Husai pretendía, como les dije, ¿verdad? Era hacer una convocatoria nacional para que vinieran a la guerra, ¿verdad? Contra David. Esto, bueno, cualquiera dirá, bueno, pero ¿cómo? Si David tenía pocos hombres, si ellos hacen esto, les va a ir mal, le va a ir mal a David. Pero esto él lo hacía para adquirir tiempo, ¿verdad? Para que le diera tiempo suficiente a David, como ya les había dicho, para recuperar las fuerzas, ¿verdad? Reagrupar sus hombres, ¿verdad? Sus fuerzas para la batalla. Entonces, y obviamente, ¿verdad? Les iba a tomar tiempo juntar a la multitud de Israel, ¿verdad? Porque eran muchos. Entonces esto le iba a dar tiempo a David. Dice, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde sea que se hallare. Vea, esta es otra estrategia. Y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y todos los que con él están. Aquí dice, bueno, no, vamos a ir a buscarlo y a donde él esté ahí le vamos a caer. Ahora, esto no debió, militarmente no debió de haber sido buen pensar. ¿Por qué? Porque acordémonos que David era un hombre experto, conocía el monte, el bosque, y pues vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que esta fue la peor decisión que pudieron ellos tomar, ¿verdad? El ir a pelear contra David y sus siervos en el bosque. ¿Por qué? Porque dice que, lo vamos a leer más adelante, que el bosque acabó con muchos de ellos. O sea, cayeron más muertos por el bosque y sus peligros que por manos, ¿verdad?, de los siervos de David. Ahora, dice, y este es Husai hablándole a Absalón, ¿verdad? Y dice, y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová, escuche, la soberanía de Dios, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Vea, él mismo Dios, ¿verdad?, reconoció que si hacían lo que Ahitofel decía, iban a tener la victoria, ¿verdad?,
Pero dice, porque dice aquí, el acertado consejo de Aitofel, ¿verdad? Lo dice la palabra. Dice, voy a volver a leérselo. Dice, entonces dice, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo. Dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. Ya había un juicio decretado en contra de Absalón. ¿Por qué? Por causa de su rebeldía, por causa de lo que él estaba haciendo. Obviamente esto lo permitió Dios, ¿verdad? Como castigo para David, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Absalón pudo haber dicho, no lo voy a hacer. O sea, él ya en su corazón había decidido hacerlo, ¿verdad? Todos nosotros nacemos con esa semilla del pecado, queriendo hacer el mal. Incluso los niños más pequeños vemos que son egoístas, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros cuando crecemos y ya tenemos una conciencia, nosotros podemos tomar la decisión por nuestros medios, ¿verdad? De hacer o no hacer algo, ¿verdad? Entonces, pudo haber Absalón, ¿verdad? No querer ser parte de esto, ¿verdad? Lo que estaba aconteciendo, pero vemos que su corazón estaba inclinado, tenía rencor contra David por lo que había pasado. Entonces, bueno, cuando David, ¿verdad?, supo que Aitofel lo había traicionado, como ya les había dicho, y se había ido tras Absalón, pues David levantó esta petición, ¿verdad?, delante de Dios, y él dijo textualmente estas palabras: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y como vimos aquí, esta petición se cumplió tal cual como David la pidió. ¿Por qué? Porque aunque David, ¿verdad?, estaba pagando las consecuencias de su pecado, ¿verdad?, hasta ahora las había aceptado primeramente, ¿verdad? Y se había mantenido fiel a Dios, ¿verdad? David, como vemos aquí, no lo vimos que volvió a pecar, ¿verdad? Él se arrepintió y no volvió a pecar gravemente como lo había hecho, ¿verdad? Y aceptó las consecuencias, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, ¿verdad?, del castigo que ya había Dios proferido contra él. Bueno, dice, dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Dice, por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está, ¿verdad? Al saber la estrategia, ¿verdad?, de Absalón, envió rápidamente las noticias, ¿verdad?, a David, tal como habían quedado que lo harían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario que David... Ahora, aquí vemos que él no estaba seguro, ¿verdad?, que fueran a seguir su consejo estrictamente como él lo había dicho, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿sabes qué, David? Vete de ahí, huye, ¿verdad? Porque pues realmente no se sabe lo que va a pasar. Y dice, y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en el patio un pozo, dentro del cual se metieron. Baurim era una aldea de Benjamín, de donde era Simei, ¿verdad?, el que había maldecido a el rey David en el camino. No sé si se acuerdan, lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Bueno, y dice, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella grano trillado, y nada se supo del asunto. O sea, esta mujer agarró una manta, ¿verdad?, como solía hacerse en aquel tiempo, y yo creo que todavía lo hacen, ¿verdad?, para secar café, lo ponen al sol, ¿verdad? Ponían ellos un manto, ¿verdad? Y dice que ella tiró grano, ¿verdad?, para secar, ¿verdad?, que esto era algo común. Entonces no sospecharon, ¿verdad?, los que iban siguiendo a estos dos jóvenes, que ellos estaban ahí. Dice, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió: han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Pero que no se dieron cuenta, ¿verdad? Dice, y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dijeron aviso al rey David diciéndole:
levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros, ¿o verdad? Como ya les había dicho, esto sugiere que aunque Husai había dado consejo a Absalón, este todavía no había tomado una decisión concreta. Por eso Jonatán y ahí más, ¿verdad? Consideraron prudente decirle a David el plan inicial que había dado Ahitofel a Absalón. Entonces David se levantó, dice, y todo el pueblo que con él estaba pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre, ¿verdad? Wow, qué tremendo. ¿Verdad? Quizá Ahitofel, como no se le había dado o no se había seguido, ¿verdad? Su consejo, él creyó, ¿verdad?, que David iba a recuperar el trono, ¿verdad? Y por lo tanto, él iba a ser acusado de conspirar, de ser un traidor, ¿verdad? Y seguramente lo iban a ejecutar porque, pues eso era usualmente lo que acontecía, ¿verdad? Entonces, por eso quizá él optó, ¿verdad?, por suicidarse, ¿verdad? Algo bien triste porque ya nosotros sabemos que los homicidas, ¿verdad?, dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. Bueno, 24 dice el versículo 24, y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, porque acordémonos que Joab, ¿verdad?, que era el general del ejército de Israel, era obviamente, estaba con David, ¿verdad? En estos momentos él no lo abandonó, estaba con David. Entonces, pues Absalón tuvo que nombrar otro general para el ejército de Israel. Dice, Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Anás, hermana de Sarbia, madre de Joab. So, vemos aquí también que porque sabemos que Joab era hijo, ¿verdad?, de la hermana de David, ¿verdad? Entonces eran sobrinos. Los tres principales, vamos a decir, cabezas de su ejército, del ejército de Israel, puestos por David, eran sobrinos de David. Y vemos aquí también que aquí había otro sobrino de David, ¿verdad? Y fue Absalón ahora quien lo nombra como jefe del ejército de Israel. Dice, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lobedar, y Barzilai, galadita, de Rogelim. Aquí vemos, ¿verdad?, también que Maquir, el hombre que dice aquí Maquir, fue el que había cuidado a Mefiboset antes de que David lo llevara al palacio. No sé si ustedes se acuerdan de Mefiboset, ¿verdad?, que este era el único hijo, ¿verdad?, sobreviviente de Jonatán que quedaba, ¿verdad? Entonces, por lo cual David lo ayudó, ¿verdad?, tal como le había prometido a su amigo Jonatán, ¿verdad? Bueno, dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Sabemos que Dios, miren qué tremendo, David estaba en problemas, estaba siendo perseguido otra vez, no solamente eso, sino que por su hijo, ¿verdad?, que había ya pues tomado, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén y pues se había hecho prácticamente de poder, ¿verdad? Y vemos aquí que David estaba ya en esta situación, ¿verdad? Estaba huyendo, pero vemos
vimos todo lo que Dios le proveyó a David aquí, ¿verdad? Dios le proveyó a David todo lo que él necesitaba en aquel momento. No solo a él, sino a los que estaban con él, a los que iban con él, ¿verdad? Vemos la provisión de Dios obrando, ¿verdad? En la vida de este hombre. Así es que nosotros podemos tener la certeza, ¿verdad? De que aunque quizá nosotros estemos pagando por algún pecado que hayamos cometido, estemos pasando por alguna consecuencia, ¿verdad? Podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para soportar, ¿verdad? Lo que está aconteciendo en nuestra vida, tal como le pasó a David, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando es confrontada por su pecado, ¿verdad? Se vuelve al mundo, ¿verdad? Abandona las cosas de Dios y pues esto obviamente yo no me puedo imaginar. Si aún nosotros teniendo a Dios somos sacudidos por diversas pruebas tal vez bien fuertes y nos cuesta, ¿verdad? Imagínense el pasar por estas pruebas sin tener a Dios. Ha de ser algo bien tremendo, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros que hemos conocido a Dios podríamos sobrellevar cargas grandes sin buscar a Dios, sin decirle, ¿sabes qué, Señor? Me rindo, no puedo con esto, ¿verdad? Porque realmente, teniendo a Dios a veces las pruebas son fuertes y bien difíciles de llevar. Ahora yo no me puedo imaginar sin nosotros tener a Dios cómo podríamos sobrellevar esas cargas, ¿verdad? Bueno, vemos aquí, Dios le proveyó todo a David, todo lo que necesitaba. Ahora vamos a pasar a el capítulo 18 y aquí es donde pues llega esta historia, ¿verdad? A su clímax, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues aquí ya esto es lo que desencadenó, ¿verdad? O este es el final de todo lo que desencadenó, ¿verdad? Esta persecución de Absalón contra su padre David. Segunda de Samuel capítulo 18 y el encabezado dice: muerte de Absalón. Okay, vamos a ver qué dice. Dice: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Esta información, ¿verdad?, sugiere que David había logrado reclutar, ¿verdad?, apoyo considerable, ¿verdad?, para defender su causa. Dice: y envió David al pueblo una tercera parte debajo del mando de Joab, que este era el hombre, ¿verdad?, que estaba a cargo del ejército de Israel, ¿verdad? Pero vemos que está con David, ¿verdad? Entonces, él ahorita está repartiendo sus tropas, ¿verdad? Entonces, dice que una tercera parte la mandó bajo el mando de Joab, ¿verdad?, que también era su sobrino. Una tercera parte la mandó bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, que también era sobrino de David, y hermano de Joab. Eran hermanos Joab, ¿verdad?, y Abisai. Y una tercera parte al mando de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Dividió, ¿verdad?, a su ejército, en tres partes, ¿verdad? Y también dijo: ¿saben qué? Yo también voy con ustedes, ¿verdad? Entonces la decisión, ¿verdad?, de dividir David al ejército, ¿verdad?, le daba a David más amplia flexibilidad para pelear contra los hombres de Absalón. ¿Por qué? Porque esto iba a obligar a los hombres de Absalón a dividirse también. Bueno, dice: mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad, ¿verdad? Entonces el pueblo, vemos aquí que consideró, ¿verdad?, la decisión de David de salir a pelear con ellos, ¿verdad?, muy riesgosa. ¿Por qué? Porque lo podían matar, ¿verdad? Entonces, si lo mataban a él, quizá el pueblo no les iba a hacer caso a ellos después de pelear contra Absalón, ¿verdad?, sino que se iban a ir con Absalón, ¿verdad? Entonces, le aconsejaron a David quedarse y darles ayuda desde la ciudad. Dice: entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Wow.
Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Bueno, David, ¿verdad? Obviamente amaba tanto a su hijo Absalón, ¿verdad? Que no quería, obviamente, como todo padre, que nada le pasara, ¿verdad? Que nada le sucediera, ¿verdad? Pues usualmente en esta situación, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, en la situación que se encontraba David, ¿verdad? La solución al problema, ¿verdad? Era matar al que estaba tratando de usurpar al trono o matar, obviamente, al rey, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad? Entonces, nosotros ya vimos, ¿verdad?, que Absalón estaba dispuesto a matar a su padre David, ¿verdad? Pero vemos que David no estaba o no tenía el corazón, ¿verdad?, para matar a su hijo Absalón, ¿verdad? Sabemos que David tenía un corazón, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Entonces no podía siquiera concebir David matar a su propio hijo, ¿verdad? Dice... Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Vemos que los siervos de David, ¿verdad?, que eran hombres guerreros, empezando por sus capitanes, ¿verdad? Dice que arrasaron con los del ejército de Israel, que eran los que estaban defendiendo la causa de Absalón, ¿verdad? Entonces dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces vemos que la estrategia de David, como ya les había dicho, fue separar tres grupos, ¿verdad? En tres grupos sus tropas, ¿verdad? De esta manera, obviamente, Absalón tendría también que dividirse, que desplegar sus tropas, ¿verdad? Entonces con esto David estaba evitando, ¿verdad?, que todas las tropas de Absalón se juntaran en un campo abierto, ¿verdad? Porque superaban en número, obviamente, a las tropas de David. So, vemos una estrategia militar muy acertada de parte de David. Entonces, también por otro lado, ¿verdad? Vimos que los peligros del bosque, ¿verdad? Ya les había comentado anteriormente, ¿verdad? Y dice aquí la palabra que hicieron más estragos que las mismas tropas de David, y muchos de los de Absalón, ¿verdad?, cayeron por los peligros que habían en el bosque. Quizá posiblemente no tenían experiencia andando en el bosque, ¿verdad? Por eso, pues muchos de ellos perecieron, ¿verdad? También vamos a ver que incluso, ¿verdad?, el mismo Absalón encontraría, ¿verdad?, el principio de su muerte en los peligros del bosque. Dice, y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echándolo a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra, ¿verdad? So, vemos aquí tremendo lo que pasó, ¿verdad? Absalón iba en su asno, se encontró con los siervos de David, iba en el asno, ¿verdad? Se metió bajo las ramas, dice aquí, de una encina, y él quedó colgado, ¿verdad?, de la cabeza, ¿verdad?, de la cabeza, atrapado, ¿verdad? Entonces vemos que los siervos de David, ¿verdad?, todos escucharon lo que David les había dicho a estos tres muchachos, ¿verdad?, que encabezaban, que eran los líderes, ¿verdad?, de esas tres tropas de David, de que por ninguna manera se les ocurriera tocar a Absalón, ¿verdad?, que no lo mataran. Esas habían sido las órdenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo este muchacho que vio a Absalón ahí colgado? Corrió y le dijo a Joab, ¿sabes qué, Joab? Allá está Absalón, ve a ver qué van a hacer con él. Entonces,
Joab le dijo, bueno, ¿y por qué no lo mataste? Y él le recordó las palabras de David, ¿verdad? De que no, todo el pueblo oyó claro, ¿verdad? De que David les dijo que no le hicieran daño a Absalón, ¿verdad? Entonces dijo él, ¿sabes qué? Ni aunque tú me hubieses dado más dinero del que ahorita me estás ofreciendo, yo le hubiera hecho nada a él. ¿Por qué? Porque tú mismo me podrías culpar delante del rey. Entonces vemos que los guerreros, ¿verdad? Estos guerreros no confiaban en Joab porque sabían que Joab mismo podía culparlos de desobedecer las órdenes del rey. Vamos a seguir. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón y a quien estaba aún vivo en medio de la encina. Perdone. Y dice, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Vemos aquí, ¿verdad? Que Joab violó la orden que le había dado el rey David y mató, ¿verdad? A Absalón. Dice, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo, ¿verdad? Se tocaba la trompeta, ¿verdad? Como señal, ¿verdad? Para que ya ellos supieran de que la batalla paró, ¿verdad? Y como vemos aquí, dice que el pueblo de Israel se volvió, ¿verdad? Que el pueblo, ¿verdad? Los seguidores de David se regresaron, ¿verdad? De perseguir al ejército de Israel, dice. Entonces, tomando pues a Absalón, dice, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Entonces vemos que ni siquiera, ¿verdad? Le dieron, como decimos nosotros, alta sepultura a Absalón, sino que lo tiraron ahí, ¿verdad? En un hoyo y ahí lo enterraron, ¿verdad? Entonces le quitaron el derecho, ¿verdad? Que lo pudieran enterrar sus propios familiares, ¿verdad? Sino que ahí lo enterraron en el bosque. Dice, y en vida Absalón había tomado y ergido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Aquí dice, ¿verdad?, que Absalón mismo había dicho que no tenía hijo, pero la realidad es que tenía 3, pero quizá, ¿verdad?, ya habían muerto y por eso él dijo que no tenía hijo, ¿verdad? A ciencia cierta no lo sabemos. Bueno, dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa en la mano de sus enemigos. O él estaba preguntando, que si él podía correr, ¿verdad? Y darle las buenas nuevas al rey, ¿verdad? A David. Dice, y respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. ¿Verdad? Obviamente Joab sabía, ¿verdad?, que la muerte del hijo del rey no era algo que el rey iba a aplaudir, ¿verdad? Porque conocían bien lo que les había dicho, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel entonces habían mensajeros que llevaban buenas noticias, o sea, se asignaban mensajeros para que llevaban buenas noticias y mensajeros que llevaran malas noticias. Entonces, así cuando el pueblo, ¿verdad?, reconocía a un mensajero, ya sabía qué tipo de noticias traían, ¿verdad? Dice, y dijo Joab a un etíope, ve tú y dile al rey lo que has visto, y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose.
¿verdad? Cuando también se cree, ¿verdad? Que cuando venía un mensajero nada más significaba que traía buenas noticias, pero cuando venían dos significaba que traían malas noticias, ¿verdad? Entonces, quizá Joab, ¿verdad? No consideró enviar dos mensajeros al rey porque para él, ¿verdad? La noticia de la victoria sobre Absalón era buena, pero sin embargo sabemos que para David no lo era, ¿verdad? Porque él no quería ver muerto a su hijo. Y como vemos, el otro muchacho se fue porque se quiso ir, no porque lo enviara. Dice, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. El atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces, ¿verdad? David conocía bien a Ahimaas porque había sido su mensajero de confianza, ¿verdad? Cuando comenzó esta situación de la persecución, ¿verdad? Con Absalón. Así que pensó tal vez que este muchacho le traería buenas noticias, ¿verdad? Dice, entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Ahimaas, ¿verdad? No le informó a David él le informó a David, ¿verdad? De la victoria del pueblo, pero no le informó de lo que había acontecido con Absalón. Dice, y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Vemos, ¿verdad? Que para David lo más importante, ¿verdad? Era su hijo, porque eso fue lo primero que preguntó, ¿verdad? Que si estaba bien su hijo Absalón, ¿verdad? Pero Ahimaas, ¿verdad? No le indicó lo sucedido, quizá porque no conocía bien los detalles o lo que había pasado o porque no supo cómo darle esa noticia tan tremenda a David, ¿verdad? Y dice, y el rey dijo, pasa y ponte ahí, y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y le dijo, reciba buenas nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti, ¿verdad? Entonces el etíope le dijo prácticamente lo mismo que le había dicho ya Ahimaas a David, ¿verdad? Que volvió David ahora por concerniente a hacer la misma pregunta, ¿verdad? Si estaba bien el joven. Dice, el rey dijo, entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Básicamente le dijo, ¿sabes qué? Porque le está diciendo, ¿verdad? Como lo que le pasó a aquel joven sean los enemigos del rey. Pero entonces dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? ¿Verdad? Aquí dice que se fue a la sala de la puerta y la sala de la puerta era el lugar más aislado dentro de la casa, ¿verdad? Y aunque era aislado, muchos lo escucharon llorar. Ahora, el punto aquí es que David sabía que Absalón había muerto en pecado. David sabía que Absalón no iba a recibir salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había muerto rebelándose en un pecado muy grave, no solamente contra su padre, ¿verdad? Contra él, sino también contra Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el reflejo del llanto de David, que incluso dijo, ¿quién me diera que yo muriera en lugar tuyo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el llanto era no solamente por la muerte física de Absalón, sino que porque él sabía, ¿verdad? El castigo eterno al que se iba a enfrentar Absalón por haberse rebelado contra Dios, ¿verdad? Y contra él, ¿verdad? Entonces, es bien terrible, ¿verdad? Y vamos a verlo la semana que viene, en la clase que viene, ¿verdad? De cómo esto también les pareció, ¿verdad? Absurdo en el sentido de que pues David, en vez de alegrarse, ¿verdad? Por la victoria que habían obtenido sus guerreros, sus siervos, se entristeció,
¿verdad? Y era obvio porque su hijo, ¿verdad? Lo sabemos, pero sus siervos, ¿verdad? No lo concibieron de esa manera, porque incluso le reclamaron, lo vamos a ver en la clase que viene, repito, a fondo, porque ahorita solo estoy comentando por encima, pero le reclamaron a David diciéndole, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, tú hubieses estado más contento si nos hubieran matado a todos nosotros sus siervos y hubiesen dejado vivo a Absalón, ¿verdad? O sea, te hubieras alegrado más por eso, entonces se sintieron como traicionados, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero como les decía, es obvio, ¿verdad? Que David estuviera tan dolido, era su hijo, y pues muchos teólogos creen, ¿verdad? Que Absalón era el hombre, el hijo que más se parecía a David. Era un muchacho que tenía el carácter de David, era un muchacho que tenía, vamos a decir, las agallas de David. Y era quizá el muchacho que David consideraba dejarle el trono, ¿verdad? Porque sabemos que Absalón era el tercer hijo de David, ¿verdad? El primogénito había sido Amnón, ¿verdad? Que había violado a su hermana Tamar, ¿verdad? Y por lo cual, ¿verdad? Absalón terminó matándolo. Pero entonces, pues, en la antigüedad, como ya les había comentado, él era el primogénito al que se le entregaba o se le heredaba, ¿verdad? Heredaba, perdón, el trono de algún reinado, ¿verdad? O los bienes de una casa, ¿verdad? El mandato de una casa. Pero como en este caso él ya había muerto, ¿verdad? Pues los eruditos creen que David tenía gran preferencia porque Absalón ocupara el trono, ¿verdad? Pero obviamente no lo iba a permitir de la manera que Absalón lo estaba haciendo, ¿verdad? Y vamos a terminar viendo cómo se desencadena esta historia, ¿verdad? Pero es algo muy triste, ¿verdad? De imaginarse. No me puedo imaginar yo lo que ha de ser para un padre, ¿verdad? Las personas en el mundo tal vez no tienen esa conciencia, ¿verdad? De que, oh, mi hijo no va a alcanzar la salvación, o ¿verdad? No se ve nada de eso, pero cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, cuando nosotros hemos estudiado la palabra, cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, lo que dice la palabra, ¿verdad? Que da ciertas normas, ¿verdad? De que hay personas que realmente no van a alcanzar el reino de Dios, van a irse directamente al castigo eterno, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos todo eso, yo me imagino que ha de ser terriblemente terrible para un padre tener ese conocimiento y quizás saber que su hijo murió en pecado, ¿verdad? Y que pues posiblemente ¿verdad? O pasará la eternidad en la eterna condenación, ¿verdad? Y este era el caso de David, por eso es que él lloró tan amargamente, porque si nosotros nos vamos y nos retrocedemos un poquito en la historia, cuando el hijo de él que iba a tener con Betsabé, que era un niño, ¿verdad? Él, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, cuando el niño se murió, él se levantó y comió, ¿verdad? Porque dijo, bueno, pues ya no puedo hacer más nada por él, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Bueno, yo sé que me voy a reunir con él. Él no puede venir a mí, pero yo voy a ir a él. Entonces, David sabía, ¿verdad? Que ese niño sin pecado, ¿verdad? Porque dice la palabra que el reino de Dios le pertenece a los niños, ¿verdad? De los niños. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes. Los niños no tienen carga de responsabilidad, están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, los niños, cuando un niño muere, va al cielo. Y vemos que David, cuando ya el niño murió, cuando ese bebé murió, él se levantó, ¿verdad? Y aceptó la voluntad de Dios y siguió su camino, ¿verdad? Y no, incluso los siervos estaban ¿verdad? Los sirvientes estaban asombrados de que David se hubiese levantado y seguido como si nada, después de que lo vieron llorar y patalear, por decirlo de una manera, cuando el niño todavía estaba vivo y ahora que estaba muerto se levantó y comió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David sabía, ¿verdad? Que ese niño iba al descanso, ¿verdad? Pero en este caso con su hijo Absalón era diferente, ¿verdad? Porque ya Absalón era un hombre, ¿verdad? Y estaba en pecado, ¿verdad? Murió en rebelión. Y esto David lo sabía y sabía las consecuencias de esto, ¿verdad? Entonces probablemente pues esa también haya sido, ¿verdad? La causa de tristeza tan grande que David sentía en este momento. Bueno, hasta aquí llegamos a la clase. Vamos a seguir la semana que viene la secuencia de la historia.
Y pues ahora vamos a orar, vamos a entregarle la clase a nuestro Señor. Nos gozamos, me gozo para cada uno de ustedes. Han habido personas que me han escrito de distintas partes y estoy muy contenta y le agradezco mucho al Señor por permitirme, por darme esta oportunidad de poder estudiar su palabra y poder compartirla con ustedes. Me siento muy feliz. Han habido frutos para la gloria de nuestro Señor. Personas que no conocían de Dios han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, están yendo a la iglesia y yo sé, ¿verdad?, que todo empezó, ¿verdad?, primeramente porque Dios así lo planeó, porque Dios así lo decidió, ¿verdad?, porque es Él el que pone las cosas en nuestro corazón, no somos nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada y debemos de reconocer que todo lo que nosotros hacemos para el Señor es porque Él lo ha puesto en nosotros, no porque nosotros haya nacido de nosotros, sino porque Él lo ha puesto en nosotros, ¿verdad?, para nosotros darlo. Entonces toda la gloria y la honra es para Él y únicamente para Él. Pero le doy gracias, ¿verdad?, a cada uno de ustedes y yo sé que como dice la palabra, ¿verdad?, la palabra no retorna atrás vacía y yo sé que quizá tal vez estas enseñanzas no impacten a nadie, ¿verdad? Tal vez, pero tal vez van a impactar a una persona y por esta persona vamos a caminar siempre la mía extra, ¿verdad? Vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, que es compartir su palabra y vamos a darle gracias al Señor por eso. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido, ya creo que ya llevamos más de un año, si no estoy mal, de estar dando las clases, de estar recibiendo, ¿verdad? Y eso para mí es un gozo, ¿verdad? Que el Señor nos haya permitido llegar hasta donde nos ha permitido llegar. Padre amado, te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, porque nos has impartido de tu poder, Señor, del poder de tu amor, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado, Señor, estudiando juntamente conmigo, Señor, de aquellos, Padre amado, que quizá aún todavía, Señor, no se han convertido, no han aceptado a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, pero te pido, Señor, que tú sigas tocando sus corazones, Señor, que tú sigas impartiendo tu palabra, Señor, que tú sigas revelándote, Señor, a ellos, Padre amado, para que un día, Señor, ellos puedan ser el fruto, Padre Santo, de tu amor, Señor, el fruto de tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que llegues a cada hogar, que llegues a cada corazón, Señor, y que continúes, Señor, bendiciendo, Padre Santo, la vida de aquellos, Señor, que estudiamos tu palabra, Padre amado. Para tu gloria y tu honra, Señor, síguete glorificando, Señor, en la vida de aquellos que escuchan y que no solamente, Señor, podamos escuchar tu palabra, sino que la podamos poner en obra, Padre. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos, si Dios permite, el sábado que viene. Adiós.